Khabib Nurmagomedov, uno de los peleadores más dominantes en la historia del UFC. Pero, ¿realmente era tan bueno o recordamos el pasado mejor de lo que fue? ¿Qué tal los elotitos? Khabib Nurmagomedov, invicto, 29-0, el campeón más dominante que hemos visto en el peso ligero. Para muchos, simplemente el mejor peso ligero de todos los tiempos. Hace algunas semanas, en el podcast Small Talk, Khabib dijo algo que me hizo pensar. Dijo que su grappling ahora es muchísimo mejor que en el 2018 y 2020. Que cuando ve sus peleas del pasado encuentra errores y se cuestiona cómo pudo haberlos cometido. El propio Khabib diciéndonos que tenía grietas. Eso me hizo preguntarme, ¿era Khabib realmente tan dominante e imbatible como lo recordamos? ¿O el tiempo ha inflado su legado? Vamos a responderlo, honestamente. Antes de hablar de grietas reales, se necesita desmontar algo. Porque hay mucha gente que afirma que Khabib no sabía boxear, que solo era un abrazapiernas y que su striking era prácticamente inexistente. Eso es incorrecto. Khabib sabía exactamente lo que era y lo que no era como striker. Y esa conciencia de sí mismo era una fortaleza enorme. No intentaba golpes vistosos, no buscaba el knockout de manera descuidada, se mantenía en lo básico, en lo que realmente le funcionaba, el jab, recto, uppercut y rodillas. Esas eran sus armas en el striking, las necesarias para crear la apertura y ejecutar el derribo. No buscaba el derribo desde el primer segundo, presionaba con el striking, creaba la reacción y ahí ejecutaba, una y otra vez. Eso no es un striking malo, es striking funcional utilizado de manera inteligente. Sin embargo, el águila sí tenía grietas reales. 1. La distancia larga. Esta, para mí, era su mayor debilidad técnica. A media distancia, Khabib era efectivo. El jab y el recto conectaban de manera limpia. Su volado de derecha encontraba a sus rivales. Pero a larga distancia, la historia era diferente. Le costaba cerrar la distancia contra rivales con un buen juego de pies. Le costaba encasillar a sus oponentes contra la jaula para ejecutar el derribo. Y le costaba mantener los intercambios sin amenazar constantemente con la lucha. Por eso Khabib siempre buscaba la media distancia, no porque le gustara, sino porque la larga distancia lo limitaba enormemente. Ese era el primer paso para ponerle realmente en problemas. 2. Dependía demasiado de la reja. Khabib es un maestro del chain wrestling, eso nadie lo discute. Ese sistema donde encasillas a tu oponente contra la jaula, aplicas presión brutal, consigues el derribo y controlas a ras de lona. Es devastador cuando funciona, pero hay una condición necesaria para que puedas aplicarlo con éxito: la jaula. Sus mejores derribos fueron contra la reja. Sus mejores controles fueron contra la reja. Su sistema completo estaba diseñado para ese escenario específico. ¿Qué pasaba cuando un rival controlaba el centro del octágono? Por momentos, Al Quinta lo hizo, McGregor lo hizo, Poirier lo hizo, Gaethje también lo logró. Todos defendieron derribos con éxito cuando se mantenían en el centro del octágono. Sin la reja en la espalda del rival, Khabib tenía que trabajar muchísimo más para completar los derribos, o simplemente no los lograba. Esa dependencia era una vulnerabilidad real. 3. Las transiciones iniciales. Esto puede sorprender, pero tiene su sustento. Los primeros intentos de derribo de Khabib, la mayoría, no eran exitosos. Poirier defendió algunos, Gaethje defendió más. Rafael dos Anjos también resistió esos embates iniciales hasta cierto punto. ¿Por qué entonces Khabib era tan efectivo? Porque no se frustraba. Ese es el detalle crucial. Chimaev, por ejemplo, cuando falla derribos repetidos se pone a hacer puramente striking. Lo hemos visto varias veces. Khabib no. Si el derribo fallaba, volvía al striking con el propósito de generar la siguiente entrada al derribo. Seguía construyendo.
seguía presionando, usaba su striking como camino al derribo. No era el éxito en el primer intento lo que lo hacía devastador, era la insistencia casi infinita que ejercía. Pero esa dificultad inicial en las transiciones a la lucha sí era real. 4. Boxeo defensivo. Y aquí llegamos a algo que muy poca gente reconoce. Khabib recibía más golpes de los que realmente recordamos. Enson Barbosa lo conectó con patadas brutales. Michael Johnson lo conectó de manera limpia varias veces. McGregor salía mejor parado de los intercambios de pie. Poirier lo conectó con claridad. Y Gaethje le pegó constantemente antes de ser sometido. ¿Por qué? Porque Khabib avanzaba deliberadamente con la cabeza relativamente alta. Era una estrategia. Invitaba al rival a lanzar el primer golpe para cerrar distancia y ejecutar el derribo. No era un error involuntario, era una decisión táctica. Pero una decisión táctica que dependía completamente de que la mandíbula le aguantara. Y Khabib tenía una mandíbula extraordinaria, sin duda. Pero eso no quita que la estrategia tenía un riesgo enorme. Uno que nunca llegó a materializarse completamente, pero que estaba ahí. 5. Las patadas bajas. En toda su carrera en la UFC, Khabib conectó 36 patadas bajas, 36 en total, el 5% de todos sus golpes conectados. Ofensivamente, el pateo a las piernas era prácticamente inexistente en su arsenal. Pero no solo eso, Khabib no chequeaba bien las patadas bajas. Cuando se las lanzaban, le entraban limpias. Muchas de ellas claramente lo sacaban de balance y no le permitían cerrar la distancia. ¿Qué hubiera pasado con un peleador obsesionado realmente con destruir sus piernas desde el primer minuto? Con alguien que atacara esa base constantemente para mermar la potencia del wrestling. Nadie lo hizo de manera suficientemente insistente. Creo que el que más cerca estuvo de eso fue el mismo Gaethje. Sin embargo, esa carencia estaba ahí. 6. El retroceso. Khabib siempre fue el que presionaba, siempre hacia adelante imponiendo el ritmo. Su cardio era impecable para mantener ese ritmo durante 5 asaltos, pero cuando sus rivales lograban imponerse a esa presión y hacerlo retroceder, algo cambiaba. Khabib retrocedía de manera poco fluida, cruzaba los pies, incluso algunas veces perdiendo el balance. Intentaba salir de manera lineal en lugar de lateral, y en ese momento su ofensiva de lucha perdía toda eficacia. No podía contraatacar con un derribo cuando estaba cediendo terreno. Nadie fue capaz de mantener esa presión sobre él durante el tiempo suficiente. Su cardio y su mentalidad lo impedían, pero esa incomodidad, al retroceder, era real y observable. Entonces, ¿quién hubiera podido explotarlo? Un rival ideal para Khabib hubiera necesitado varias cosas simultáneamente. Defensa de derribo de élite, excelente juego de pies, capacidad de pelear en el centro del octágono, cardio para 5 asaltos y paciencia para no desesperarse. Ese peleador existe en la historia de las MMA. Georges St-Pierre. No digo que GSP le gana, pero creo que le hubiera complicado la noche de una manera que ningún otro rival lo logró. Su defensa de derribo era extraordinaria, su juego de pies era de élite, su cardio era legendario, y su paciencia para construir el combate gradualmente era incomparable. Hubiera sido una pelea histórica. Otro nombre que me viene a la mente es Alexander Volkanovski en su prime. Específicamente ese Volkanovski de la primera pelea contra Makhachev. Juego de pies excepcional, defensa de derribo sólida, cardio descomunal, fighting IQ que rivaliza con el del propio Khabib. ¿Le hubiera ganado? Probablemente no. ¿Hubiera puesto al águila en situaciones que nunca vimos? Absolutamente. Y también quiero tocar directamente una comparación que se hace constantemente. Islam Makhachev contra Khabib Nurmagomedov. Islam es técnicamente más sofisticado, tiene un striking más diverso, un mejor juego de pies y un timing excepcional para el derribo. Es considerablemente más calmado y más calculador. Pero Khabib tenía algo que Islam todavía no ha demostrado en la misma medida: la presión psicológica. En los combates de Khabib, sus rivales parecían mentalmente derrotados antes del tercer asalto. No era solo el derribo, era saber que una vez abajo iban a pasar varios minutos intentando levantarse mientras Khabib los destruía físicamente y mentalmente al mismo tiempo. Eso era un arma en sí misma.
La comparación entre los dos es legítima, y hay argumentos para ambos lados. Por ejemplo, Islam apuesta más por el control en el piso, mientras que Khabib era muchísimo más agresivo. Islam es más paciente a la hora de buscar el derribo. Khabib muchas veces forzaba ese derribo. Islam tiene un striking más diversificado, mientras que Khabib, aunque se limitaba a ciertos golpes, lo golpeaban en menos ocasiones. Pero reducir a Khabib a menos técnico que Islam o a Khabib era más agresivo que Islam es ignorar dimensiones del juego que los números muchas veces no capturan. Ahora, ¿está sobrevalorado? No, Khabib no está sobrevalorado, pero tampoco creo que sea el mejor peso ligero de la historia, y tampoco creo que entre a un top 10 histórico de peleadores de MMA. No logró lo suficiente para estar en esa conversación. Lo que sí logró fue algo que pocos peleadores en la historia consiguieron: crearse un aura de invencibilidad que trascendió sus habilidades técnicas. ¿Por qué? Porque oficialmente en la UFC, Khabib Nurmagomedov solo perdió 2 rounds en toda su carrera. El tercero ante McGregor y el primero ante Gaethje. Solo esos 2. Eso es impresionante por donde quiera que lo mires. Y sus rivales no solo perdían físicamente, salían destruidos mentalmente. Sabía esconder sus deficiencias detrás de sus fortalezas de una manera que pocos han podido hacer. Jamás sangró, jamás lo vimos en problemas reales. No era el más técnico, no era el más vistoso, pero sí era el más implacable. Y al final, hay algo que Khabib entendió que muchos peleadores nunca entienden o se niegan a admitir. El tiempo alcanza a todos. El tiempo sigue invicto. Se retiró a los 32 años, en su mejor momento, cuando la juventud y la experiencia coinciden en el punto exacto donde un peleador es más peligroso. Se fue antes de enfrentar a un peleador con las suficientes habilidades e inteligencia para explotar sus grietas de verdad. Se fue antes de estar realmente vulnerable. Y tal vez por eso el legado es tan fuerte, porque no lo vimos caer. No vimos al Khabib de 1 o 2 derrotas que habrían llegado eventualmente si seguía. Solo vimos al Khabib invicto, dominante e imbatible. Fue una decisión inteligente, fue una decisión valiente, y es exactamente por eso que hoy seguimos hablando de él. Ahora te pregunto, ¿qué otra grieta encuentras en el juego de Khabib? ¿Crees que su legado es legítimo o el tiempo lo ha inflado más de lo que merece? Te leo en la caja de comentarios. Gracias por llegar hasta aquí, yo soy Ocelot, MMA, nos vemos en el próximo video.